cuando comienzan los anuncios del Plan Andes, nosotros presentamos un recurso de amparo, un amparo ambiental junto a la Fundación Cuyunche, planteando que justamente se estaba viviendo una violación de la Ley General de Ambiente, que establece que claramente las empresas que realizan este tipo de actividades que implican un enorme impacto ambiental son responsables por los pasivos que generan. Estamos hablando de áreas que YPF ha explotado durante décadas, por más de 50 años, que implican una situación de derrames, de procesos necesarios, por ejemplo, muy importantes como son el cierre de los pozos, un adecuado cierre de los pozos para que terminar esa actividad no implique la contaminación de las diferentes napas de agua que atraviesan esos pozos. Y a partir de ese recurso que nosotros presentamos el día 2 de julio en la Justicia Federal, comienza todo este proceso, digamos, de impugnación al aval que el gobierno de Mendoza le dio a ese plan de YPF. Lamentablemente, ¿con qué nos encontramos? Con que en el momento en que se anuncia el Plan Andes, quien debía velar por los intereses ambientales de Mendoza era la secretaria de Ambiente, estaba en el ministerio, era Jimena Latorre, que estaba sentada en ese momento de los dos lados del mostrador. Es decir, estaba en funciones en el ministerio y estaba al mismo tiempo como directora de YPF. Nosotros detectamos que YPF hace un acuerdo, una minuta de acuerdo para la cesión de áreas a otras empresas que se crean para la ocasión con muchísimo menos capital, empresas más vulnerables, sociedades que se crean y que realmente luego no tienen un respaldo económico muchas veces para responder para lo que es la remediación ambiental o responder por los pasivos que se han generado. Entonces, eso corría el peligro de que luego cualquier reclamo deviniera en que la provincia jamás pudiera perseguir eso. Había un acuerdo concreto de YPF con estas empresas para deslindarse de las responsabilidades, explícitamente. Eso era un incumplimiento y nosotros presentamos el amparo, incluyendo una cautelar, para que se haga lo que corresponde, que es un relevamiento de los pasivos ambientales, de cuáles eran los pozos inactivos en los cuales se tenía que proceder al cierre, y que además se impidiera al Poder Ejecutivo que estaba en esta situación a que le diera el permiso, que le diera el aval a YPF para hacer la cesión hasta que no estuviera normalizado. Ocurren por distintos carriles, distintos tipos de respuesta. En primer lugar, la Justicia Federal, en una semana, nosotros le presentamos el 2, ellos el 9 de julio, declaran que no tenían la competencia para intermediar en un conflicto con un gobierno provincial. Entonces lo deriva a la Corte Suprema de la Nación. A partir de eso, nosotros lo que le pedimos es que si no va a intervenir en el recurso de fondo de amparo, digamos, por lo menos plantee la cautelar, porque sabiendo que los tiempos en la Corte Suprema se extendían, el problema era que se avanzaba justamente en la sesión. Bueno, no se otorga la cautelar, así que fuimos a la Corte a pedir lo mismo, que vieran con urgencia, y además acreditamos los hechos nuevos, porque luego de que presentamos nosotros esto y expusimos la situación, justamente YPF pide acelerar, porque quería que esto se formalizara lo antes posible para tratar de cubrir y salvar ese incumplimiento que estaba haciendo, que era una violación clara de la Ley General de Ambiente. Eso tiene ese tipo de respuestas. Nosotros, en agosto, el procurador de la Corte resuelve que estaba mal derivado, que tiene que efectivamente intervenir. Lo que él aconseja es que lo devuelvan a la Justicia Federal, porque la Justicia Federal era la que efectivamente tenía la competencia, que estaba mal que hubieran tirado la pelota a la Corte en ese terreno. Pero bueno, desde ese momento ha quedado a despacho de la Corte, y ahora hay que esperar que en la Corte, en la pila de expedientes que tiene y su funcionamiento, que es conocido a nivel nacional, logre sacar alguna resolución sobre ese tema. Nosotros hemos seguido acreditando información. Cuando se descubre el derrame de Barrancas, donde estaba contaminado, lo acreditamos como hecho nuevo, pidiendo justamente esta necesidad de que haya una intervención de la justicia. Mendoza no tiene hoy por hoy quien
vele por sus intereses porque nadie se hace cargo en ese terreno. Entonces estamos pidiendo que, entre tanto analizan el recurso de amparo, resuelvan la cautelar. Ahora, hay otro reconocimiento, que por eso les decía que va por otro carril, que es importante, que es lo que ocurre con el Poder Ejecutivo en los documentos de autorización de la sesión. Hasta noviembre del año pasado, cuando autorizan y le dan convalidan el acuerdo de cesión de YPF con una empresa de Comodoro Rivadavia para ceder el área de Llancanelo, que además es un área muy conocida por los mendocinos porque YPF ya ocasionó daños ambientales gravísimos en ese humedal, es un sitio Ramsar, un lugar muy vulnerable ecológicamente, mantenían la redacción tal cual se había visto en las minutas de YPF con las empresas, es decir, deslindando a la petrolera de su responsabilidad por los pasivos ambientales, por los cierres de pozo y por cualquier respuesta que tuviera que dar posteriormente ante la provincia. Es decir, ya YPF no era responsable ante la provincia, sino simplemente estas empresas pequeñas de ocasión que se creaban. Como esto empieza a avanzar, sobre todo sale el dictamen del procurador y se empieza a ver que era muy fuerte el argumento legal que estábamos presentando porque era una violación lisa y llana de la Ley General de Ambiente. A partir de febrero el Ejecutivo empieza a impugnar esos mismos procedimientos que había puesto YPF. Entonces ustedes van a encontrar en las resoluciones, por ejemplo, lo que son las áreas de Chihuido, Barrancas, después de toda la repercusión pública que tuvo el tema de la denuncia de los derrames y demás, el gobierno de Mendoza empieza a decirle en la propia autorización de las sesiones, miren que toda esta parte que ustedes han puesto en la minuta no es válida, no van a poder argumentar eso porque no corresponde. Y ponen efectivamente lo mismo que nosotros habíamos puesto en la justicia, de que la Ley General de Ambiente no permite que YPF se deslinde responsabilidades y que va a ser solidariamente responsable de esas áreas. ¿Qué ha ocurrido? Que el gobierno durante un largo periodo entonces dejó expuesto, ¿no? Que se ha perdido muchísimo tiempo en relación a eso y que además es una resolución del Ejecutivo que no fue contestada por la empresa, o sea, no se sabe cómo quedó finalmente el acuerdo entre las propias empresas en relación a eso. Y segundo, que algunas áreas, entre ellas por ejemplo Llancanelo, que había sido antes y que lo hicieron con el criterio que tenían anteriormente con Jimena Latorre de directora de YPF, todavía siguen con esa situación que viola claramente la normativa ambiental. No hay un limbo legal, hay un limbo en la práctica. La ley es clara, eso es lo que yo quiero dejar claro. Desde el punto de vista legal, están completamente fuera de la ley todo el proceso de traspaso de áreas. Actuado por fuera de la ley, tanto el Poder Ejecutivo, al darles el aval, por ejemplo en el caso de Llancanelo, violando explícitamente la ley de ambiente, como ellos mismos reconocen, ¿no? en las resoluciones posteriores, como también la propia petrolera. Ahora, lo que sí hay es un perjuicio enorme. Imaginémonos que al día de la fecha no hay ni siquiera un relevamiento de cuáles son estimativamente los pasivos ambientales, ni siquiera sabemos efectivamente cuántos son los pozos que YPF tiene que proceder a cerrar. Comparémoslo con la intervención de otros gobiernos, por ejemplo en Santa Cruz, el acuerdo que se anunció hace 2 meses atrás entre Santa Cruz e YPF le tuvo que reconocer a Santa Cruz una indemnización, una remuneración por los pasivos ambientales que había dejado de $335 millones. ¿Está bien? 335 millones de dólares. A la provincia de Mendoza no le ha dado un peso, al contrario, le ha hecho firmar esos acuerdos donde se deslinda de responsabilidades después de haber estado extrayendo petróleo durante más de 50 años en esas áreas. ¿Está bien? Un problema que es internacional porque se sabe que es carísimo. Imagínense que la provincia tuviera que hacer frente a los costos de un cierre de pozos. Es algo que ni siquiera los estados de Estados Unidos, de Alemania, tienen los fondos suficientes para hacer. Por eso está implícito en los pasivos que las propias petroleras deben asumir. Cuando vos explotás tenés que prever los recursos, con lo cual luego vas a sanear y a hacer la remediación ambiental. Entonces lo que hay es un enorme perjuicio a la provincia de Mendoza en términos ambientales y no hay que soslayar el daño que han hecho en términos económicos porque en todo este periodo que ha quedado parada la producción hasta que se reactive con las nuevas empresas que van a tener, se ha parado la extracción, por lo tanto la provincia ha perdido millones en regalías
por los cuales nadie está haciendo nada. La Fiscalía de Estado no está actuando, nadie está actuando por un interés económico que era un acuerdo que había con la empresa. Digo, por cero compensación ha recibido la provincia por ese daño que le ha ocasionado YPF. Y por último, señalemos el enorme daño social. Por algo estamos viendo los paros de los propios trabajadores petroleros de YPF, las tercerizadas que dependen de ello, cuánta gente ha quedado paralizada sin trabajar por una especulación económica de la petrolera, que es simplemente obtengo mayor ganancia en otra provincia, en otra área, me voy a dedicar a otra cosa, dejo de lado los acuerdos que tenía previamente con las áreas que tenía comprometidas. Claro, o sea que hay una decisión política de que eso suceda así, de no cobrar regalías. Por ejemplo, a las nuevas les han dicho que paguen menos regalía con tal que lo exploten. Hay una decisión política de actuar unilateralmente en defensa de una empresa y dejar abandonada la representación que le corresponde al Poder Ejecutivo, que es velar por los intereses de Mendoza. Es decir, su nivel de complicidad, como actuando como parte. O sea, imagínense que se tienen que corregir, llegaron al estar de los dos lados del mostrador, el caso de La Torre, las propias resoluciones que ahora está teniendo que sacar el Ejecutivo para aclarar, para tratar de no quedar tan expuesto en cómo ha violado la ley, corrigen minutas que han hecho en gran medida cuando gente del propio Ejecutivo de Mendoza, como La Torre, era parte del directorio de YPF. Está bien, están teniendo que ir sobre sus propios pasos en una situación en donde lo que hicieron fue olvidarse de su rol. Ellos, a cargo de una Secretaría de Ambiente, a cargo de un Ministerio de Economía, sus funciones son velar porque se mantenga la producción, porque se proteja el ambiente, porque se protejan las fuentes de trabajo. No ver cómo una sociedad anónima como YPF obtiene más por hacer fracking en Vaca Muerta que por explotar en Mendoza. No puede ponerse en contra de los intereses de Mendoza por estar a cargo de una petrolera y tener un sueldo de millones y millones de pesos que ganó, que fue el motivo por el cual también nosotros la denunciamos en Ética Pública y finalmente el gobernador Cornejo le pidió que renunciara. Al principio la defendían, nos atacaban a nosotros por exponer esa situación y finalmente tuvieron que reconocer, como todo lo que hemos ido denunciando, tarde o temprano lo van reconociendo, de que no podía hacerlo. Pero entre tanto tenían sueldos millonarios, ¿no? Y no cumplían sus funciones que debían tener velando por los intereses de Mendoza. Ha quedado expuesta.